Buenos días, familia. Qué hermosa bendición poder disfrutar nuevamente este tiempo de estar juntos como hermanos, de poder disfrutar de este alimento tan nutritivo, tan delicioso, tan santo que Dios ha preparado para todos nosotros. Es una gran bendición. Les saludo. Les invito para que en este momento inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en la común unión con el Espíritu Santo para establecer ese diálogo que es con la palabra de nuestro Padre Dios. Amén. Padre Santo, en esta hora, Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu hermosa misericordia y por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Nos reunimos, Señor, para tributarte la gloria, la alabanza, la oración y la exaltación, Señor, que es debida a tu nombre, Señor. Y para decirte, amado Dios, aquí estamos, deseosos de ti, Señor, de tu palabra, de nuestro alimento, Señor, oh Dios. No podríamos vivir sin ti, sin tu palabra, sin tu presencia. Por eso al estar acá juntos, reunidos, la Iglesia Cristiana Integral para la Familia de Naciones, Señor, te decimos, bienvenido Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, guíanos, oh Dios. Estamos necesitados, Señor, de ti. Enséñanos, es el anhelo de nuestro corazón en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho con nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, familia. Qué bendición estar nuevamente juntos. El tema que he preparado para hoy es un tema que me ha inquietado mucho al escuchar a muchas personas hablar. El tema le he titulado Estoy con Dios. De esa forma, estoy con Dios. Y el título de la prédica le he puesto, ¿pero Dios está contigo? El tema es Estoy con Dios. Y la prédica, ¿pero Dios está contigo? La base escritural la encontramos en Job 42, del 1 al 5, Jueces 16, del 18 al 22, y Mateo 18, del 21 al 35, y Juan 8, 32. El propósito de esta enseñanza, tomar la decisión de perdonar a toda persona que me haya ofendido en mi presente, en mi pasado, y que lo hará en mi futuro, y todo porque Dios lo manda, porque me ama y no quiere que me pierda. Por favor, vamos a leer la palabra del Señor en Job 42, del 1 al 5. Dice la Escritura: Entonces Job le respondió al Señor y le dijo: Yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esta palabra de Job y esta prédica, esta enseñanza surgen del diálogo con las personas. ¿Cuántas veces uno tiene la oportunidad de interactuar con personas y de pronto no cristianos? Y las personas dicen: mi Dios le pague,
mi Dios es bueno, mi Dios tenga misericordia. Y la gente habla, mi Dios hace esto, mi Dios aquello, mi Dios me ayuda. Y aún hablan de refranes y cosas que no están en la palabra del Señor y dicen, no, es que la Biblia dice que el que madruga a Dios le ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. Y nombran eso como textos bíblicos. Y ellos creen tener un conocimiento de Dios. A veces a la gente le va bien. Y la gente cree que porque le va bien, es que es que Dios está con ellos. Entonces la gente dice, yo estoy con Dios. Pero la pregunta es, ¿pero Dios está con ellos? Vamos a trabajar sobre eso. Para el caso de Job, todos sabemos que Job era un hombre extremadamente próspero financieramente y aún en muchas áreas de la vida de Job. Y Job podía hablar muchas cosas de Dios, como Dios le bendecía en todo. Pero al final del tiempo, cuando ha tenido que pasar por tantas pruebas, finalmente Job reconoce que él no conocía a Dios, que lo que conocía de Dios era por oídas. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. ¿Y cuántas veces la gente, en su gran mayoría, lo que conoce de Dios es de oídas, pero no conocen a Dios? En otras palabras, Dios no está con ellos. Simplemente misericordia de Dios y de oídas conocen a Dios, pero Dios no está con ellos. Job no estaba con Dios. Job disfrutaba de las misericordias de Dios, pero Job no tenía esa bendición de conocer al Dios de poder y de gloria. Entonces las personas dicen, yo estoy con Dios. Escudriñemos la Escritura. Y la persona dice, yo estoy con Dios porque son prósperos, porque de una forma u otra financieramente están bien, porque en la salud están bien, porque no les ha ocurrido nada grave, entre comillas, pero en determinado momento de la vida de ellos viene una prueba o surge alguna dificultad. Y entonces la gente reniega contra Dios, porque la gente cree que están con Dios y que Dios tiene que hacer las cosas como ellos quieren o esperan que Dios haga. Hermanos, veamos un caso que está escrito en la palabra en Jueces 16, del 18 al 22. Leamos la escritura. Este personaje me llama mucho la atención. Dice la escritura, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después fue rapado. Hermanos, ¿cuántas veces gente que Dios ha llamado con propósito? En el caso de Sansón, Sansón fue, desde antes de nacer fue apartado. Desde antes de nacer tenía propósito divino, propósito eterno y propósito en la tierra. Dios quería hacer de Sansón algo grande, poderoso, y quería Dios hacer su obra en medio del pueblo.
y ya venía ungido, venía con poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, nada podía hacer que Sansón se desviara. Solo es que ni siquiera el diablo podía hacer eso. Solo una persona podía desviar el propósito de Dios en la vida de Sansón, y era el mismo Sansón. Y para el propósito de este tiempo del mundo, de las personas del mundo, ¿cuántas personas Dios ha predestinado, Dios ha escogido para cumplir propósitos de Dios en esta tierra? En este caso hay ejemplos, por decir algo, hombres llamados hombres de Dios, pastores, evangelistas, hombres cuyo principio fue basado totalmente en la Escritura. Predicaban la palabra y aún los acompañaba poder de Dios. Señales y milagros y prodigios se pudo ver. Cómo la mano de Jehová el Señor estaba sobre ellos. Y llegaron a tener tanto reconocimiento, tanto poder, tanta fuerza espiritual, que hubo un momento en la vida de esos hombres que se desviaron del propósito divino. Y en la concupiscencia de su corazón, se dejaron desviar por sus propios deseos. Empezaron de pronto a ver quizás dinero, quizás fama, quizás poder, a ser adulados por la gente, a ser reconocidos. Y entonces lo que fue la verdad de la palabra de Dios, el poder del Evangelio de Dios, empezó a ser cambiado por el Evangelio de la prosperidad. Se desviaron por sus pasiones, por sus anhelos, por sus deseos. Y el propósito de Dios salió de los corazones de ellos. Pero ¿quiénes lo hicieron? Ellos mismos, predicando ya no a Cristo, ya no predicando sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, sino cómo te va a ir bien y cómo ganar y cómo tener. Evangelio, prosperidad. Y llega el momento en que esos hombres siguen como por inercia. Finalmente terminan solos y abandonados. Pero ellos no se dieron no dieron cuenta en qué momento Dios se apartó de ellos. Ellos creen que Dios está con ellos y no se han dado cuenta que posiblemente siguieron el camino de Sansón. Amados, para entender un poco más, veamos la palabra de Dios en Mateo 18, del 21 al 35. Dice la Escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Qué palabra! ¡Qué claridad la que el Señor nos da a través de estas parábolas! ¿Cuántas veces cuántos de nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos cometido terribles y horrendos pecados o grandes equivocaciones o tremendas fallas y vamos ante una persona y realmente vamos avergonzados, vamos aún temerosos y lo que más anhela nuestro corazón es que nos perdonen? En lo profundo de nuestro corazón anhelamos que nos perdonen porque cometimos una falta, porque fallamos, porque hicimos mal. Eso es lo que anhela nuestra alma. Y cuando nos perdonan, extremadamente contentos y agradecidos. Ejemplo, nos perdonaron no haber pagado una deuda en los tiempos que debíamos haberla pagado. Y a veces gente ha usado misericordia con nosotros y nos han dicho, hermano, no te preocupes, ya no me debes nada. ¿Cómo así? Pero te debo. No, ya no me debes nada, esa deuda ya Dios la canceló, estás libre de la deuda. Entonces no solo nos perdonaron que no pagamos, sino que nos perdonaron la deuda también y nos dejaron en libertad. Cómo nuestro corazón se llena de regocijo, de agradecimiento y damos gracias a Dios. Pero cuántas veces nosotros hemos retenido el perdón por cosas más pequeñas y por cosas quizás insignificantes. Este es el ejemplo de esta parábola. En esta parábola claramente podemos ver que el siervo estaba con su señor. El siervo malvado. Él era deudor, pero hasta el momento en que fue llamado a cuenta no sabía lo que había en su corazón. Porque muchos de nosotros, y aún cristianos, estamos con nuestro Señor. Pero en el momento de la prueba, de la dificultad, es que sabemos cuántos somos cristianos, cuán cristianos somos de verdad. Cuando llega la prueba, cuando creemos que es que Dios tiene que darnos, que es que Dios tiene que hacerlo. Dios no tiene que darnos, hermanos, ni Dios tiene que hacerlo. Hemos disfrutado de sus misericordias. Y cuando en la prueba estamos, nuestro corazón muestra lo que tenemos adentro todavía. Está escrito en Gálatas 5, 19, 21. Pero estamos con el Señor, supuestamente estamos en el Espíritu, pero en la prueba nos metemos en la carne. Y la palabra dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice el apóstol, acerca de las cuales los amonesto, como yo os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Para este caso y esta escritura, está hablando de los pleitos. No quiso perdonar. La ira lo dominó, la contienda lo doblegó. Quizás había envidia en el corazón. Qué tremendo. Dice la escritura que los que practican tales cosas, los que practican los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las envidias, no heredarán el reino de Dios. Entonces pregunta, la gente que dice, yo estoy con Dios, la pregunta es, ¿pero Dios está contigo? Hermanos y amigos, recapitulemos un poco para entender el contexto de la enseñanza.
Uno, Job conocía a Dios solo de oídas. Él dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Tuvo que pasar las pruebas más terribles, lo más terrible que una persona pueda pasar, para luego tener que reconocer y decir, Señor, yo solo te conocía de oídas, pero ahora te conozco. Cuando Dios lo increpó, cuando Dios le hizo una serie de preguntas y lo confrontó, y se dio cuenta que realmente no conocía a Dios. Segundo, Sansón se desvió del propósito de Dios y no se dio cuenta cuando el Señor se apartó de él. Porque ¿cuántos hombres de Dios han tenido ese llamado y han tenido la unción y el favor del Señor? Pero sus deseos, sus pasiones, su concupiscencia los han desviado. Y cuando se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta en qué momento Dios se apartó de ellos. Tercero, el siervo, aunque estaba con su Señor, no vivía el ejemplo de su Señor. Amados, en el asunto de engaño, no hay nada peor que el autoengaño. Pues la gran mayoría de las personas se autoengañan creyendo que Dios está con ellas. No se dan cuenta que están apartadas del propósito divino. En Juan 15, 7 al 10, dice el Señor Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora observemos cuál fue el común denominador en estos dos personajes que nos narra la Escritura: Sansón y el siervo malo. El común denominador es, los dos no quisieron perdonar e hicieron juicio y tomaron venganza. Sansón nunca se arrepintió de los pecados. La falta de perdón lo llevó a la venganza. Vamos a leer Jueces 15, 3 al 5 y el versículo 7. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos. Si mal les hiciere, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y la venganza le trajo consecuencias, como la ceguera espiritual y la muerte espiritual. Cuando Dios se separa del hombre, cuando Dios se aparta del hombre, es una horrible expectación, simplemente es la ceguera y la muerte espiritual lo que le queda al ser humano. Y el propósito de Dios no había ahí para con la persona. El siervo malo nunca quiso perdonar y no tuvo misericordia. La falta de perdón lo llevó a la venganza. Está escrito en Mateo 18:30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces la venganza trajo consecuencias para este siervo malo, como fue el castigo de la cárcel y el tormento de la muerte eterna. Hermanos y amigos, al no perdonar nosotros ofendemos a Dios, porque desobedecemos su mandamiento. La palabra nos instruye, nos advierte claramente en Efesios 4:32.
El Señor nos llama y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Mateo 6:14 dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es claro el Señor, es clara su palabra, es claro su mandato. Ni Sansón, ni el siervo malo quisieron perdonar. La falta de perdón nos separa de Dios. ¿Cuánta gente dice, Dios está conmigo porque les va bien, pero no perdonan a las personas que les han ofendido? Ellos se autoengañan creyendo que porque les va bien, digamos en los negocios, o porque no les ha pasado nada grave, Dios está con ellos. Dios espera nuestro arrepentimiento porque le hemos ofendido a causa de la falta de perdón hacia los demás. Pareciera que Dios no hace valer sus derechos. En este caso, la palabra de Dios ya está dada. El siervo malo, cuando clamó perdón y misericordia, le fue dado. O sea, ya se había dado un decreto que fuera vendido él, su esposa y sus hijos y todo lo que tenía. Pero clamó e inmediatamente el amo le perdonó. Fue inmediato. Mas sucede lo contrario. El siervo malo no perdonó. Cuando nosotros pedimos perdón, inmediatamente somos perdonados. Dios nos saca su estatuto, su mandamiento y dice, no, mire, es que ya está condenado. Dios espera nuestro arrepentimiento. Llega el arrepentimiento y el pedir perdón inmediatamente somos perdonados. Es como que Dios no tomara en cuenta ese derecho que Él pide para traer el juicio de una vez. Pero nosotros sí reclamamos derechos y nos hacemos siervos malos. Nosotros en esta vida no hacemos sino pedir y pedir, reclamar y reclamar, pedir y pedir derechos y reclamar derechos. Esa no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es servir y obedecer. El asunto aquí en esta parábola es que Dios hizo justicia y juicio por aquel más pequeño que se postró y rogó. El amo de este siervo malo realmente trajo un juicio sobre el siervo malo porque no perdonó al que había hecho lo mismo que él. Se postró y rogó, recibió perdón. Pero el siervo más pequeño, el más débil, también se postró y rogó, mas no hubo perdón ni misericordia. Entonces tuvo que tomar medidas. Hermano y persona que me escucha esta palabra de Dios, ¿qué hay en tu corazón respecto al trato con otras personas? Oro al Señor para que en la medida que esta enseñanza, este compartir avance, el Espíritu Santo esté redarguyendo tu corazón. Que en la medida que avancemos, el Espíritu Santo te convenza, porque ahí está el éxito de esta enseñanza. Que no sea una enseñanza más, que no sea un oír más, sino que mientras avanzamos, el Espíritu Santo esté trayendo a memoria, a tu memoria, hace 5 años, 10 años, 15 años, 20, no sé cuántos. ¿Quién te ofendió? ¿Quién te robó? ¿Quién te lastimó? O hace un año, o hace 2 meses, o hace 8 días, o ayer. En tu pasado, en tu presente.
Tú que estás escuchando esta palabra de Dios, ¿qué hay en tu corazón respecto al trato con otras personas? Sea tu familia, sean tus familiares, tus amigos o conocidos, personas con las cuales tienes o has tenido algún trato o has hecho negocios, o simplemente alguna vez interactuaste con ellas y surgió un malentendido en tu corazón y se ofendió. O quizás tú mismo o tú misma ofendiste. Porque es que en la naturaleza pecaminosa nuestra somos dados a hacer una gran alaraca. Somos dados a hacer gran estruendo. Es que me ofendió, es que me quitó, es que me robó, es que me trató mal. Pero cuando lo hacemos, no pasa nada. Es que cuando nos lo hacen es que tiene que pedir perdón, es que tiene que arrepentirse y lo sabe todo el mundo. Pero cuando somos nosotros los que ofendemos, vamos y pedimos perdón, pasito, perdónenme, ay, perdónenme. Y nosotros creemos que nosotros no ofendemos. Hacemos tremendo bombo y platillos porque nos ofendió. Pero ¿cuántas veces nosotros ofendemos mucho más fuerte y mucho más doloroso? Y a nuestros ojos no fue tanto. Pero mire lo que dice la Escritura en Santiago 3, versículo 2. La gente piensa que no pasa nada. La palabra en Santiago 3, versículos dice que todos ofendemos. Sea de palabra, sea de hecho, todos ofendemos. Pero con el pasar del tiempo, en nuestro corazón rechazamos a las personas. Ejemplo, alguien nos ofendió, alguien nos robó. Y decimos, no pasó nada, eso dejémoslo así, no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa? Uno, te ofendieron con palabras. Te ofendieron dos con acciones. Ejemplo, no te pagaron el dinero que les prestaste. No te devolvieron las cosas. Y tú dices, dejémoslo así, yo ya les perdoné. Pero hay algo que es un termómetro que mide si realmente tú ya perdonaste. Y es que cuando dices, yo ya les perdoné, pero no les vuelves a hablar. Y escuchas el nombre de la persona, o que la persona dijo o hizo, y no, yo no quiero saber nada de esa persona, dejémoslo así, yo ya le perdoné. Hermano o amigo que me escuchas, por favor revisa tu corazón, porque probablemente en ese, entre comillas, no pasa nada, en tu corazón brotó una raíz de amargura. Te ruego que escudriñes en tu Biblia, en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 12 al 15, y el Espíritu Santo te dé el entendimiento sobre esta palabra y sobre esta acción. Cuando tú crees haber perdonado a una persona que te ofendió, que te robó, que te lastimó, etc., y tú dices, yo ya le perdoné, pero solo escuchar el nombre de esa persona que dijo, que hizo, que sonrió, que no hizo, y te fastidia, posiblemente hay una raíz de amargura en tu corazón. Escudriña Hebreos 12, del 12 al 15, y pide al Espíritu Santo que te muestre, que te revele esa palabra, y que te muestre el Señor cuál persona tú debes perdonar, o a cuáles personas tú debes perdonar. Porque finalmente,
Cuando tú perdonas, eres tú mismo quien te liberas. La libertad viene para ti. La persona queda libre. Tú la sueltas y la dejas ir. Pero el que recibe la bendición eres tú, querido hermano, querida hermana, amiga o amigo que me escuches. Cuando perdonas, es porque Dios está contigo. Es porque el Espíritu Santo te está convenciendo de hacerlo. Porque si tú no lo haces, estás equivocado. Si tú no sientes perdonar, es porque Dios no está contigo. Porque el Espíritu Santo está para convencerte de que eso es un pecado. Hermanos y amigos, ahora sabemos la misericordia de Dios está con todos. Lo vimos ahí con Jod, lo vimos ahí con Sansón, lo vimos ahí con el siervo malo, lo vemos con todos y cada uno de nosotros, que hemos disfrutado y todos los días por misericordia disfrutamos de eso, esa gracia de Dios. Y muchas veces escuchamos a tanta gente decir, mi Dios le pague, mi Dios le recompense. Esto parece muy duro. Alguna vez tuve la oportunidad de, la palabra dice que tu izquierda no sepa lo que es tu derecha, pero no voy a dar nombres. Tuve la oportunidad en la calle de ver una persona me pidió una ayuda, un habitante de calle, y me pidió una ayuda y pude, pues, con el favor de Dios darle la ayuda. Y esa persona me dijo, mi Dios le pague. Y yo le dije, espera, tu Dios no me puede pagar, pero mi Dios te puede bendecir. La persona quedó mirando y me dijo, y le dije, tu Dios no es mi Dios, ni mi Dios es tu Dios. Esperé un momento por si quería saber más, pero solamente me miró y se fue. Entonces, esa persona al decir mi Dios le pague, la persona cree, perdón, que Dios está con ella. No podemos levantar juicio, pero yo vi a esa persona y esa persona claramente se notaba, y no, pero Dios no me da levantar juicio, se notaba que si alguien se descuida le podría quitar las cosas, porque con la intención que se acercó a mí, no era tanto de pedir, era mirar si yo estaba descuidado. Y entonces, ¿cuánta gente cree que Dios está con ellos? Y la única manera de estar seguros de que Dios está con nosotros es teniendo temor de Dios, obedeciendo los mandamientos, y en este caso que nos mandan a perdonar. Quien no perdona no ha guardado el mandamiento de Dios, que es amarnos unos a otros y perdonarnos. Eso solo puede suceder en el corazón del hombre cuando conoce a Jesús, al Hijo de Dios, a la verdad que es Cristo. La palabra del Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libre del rencor, libre de la falta de perdón, libre de tomar venganza y libre para perdonar. Yo te invito en este momento, amigo, amiga, que está escuchando esta palabra de Dios, que abras tu corazón, porque tú puedes escuchar esta palabra y puede ser solo una palabra más, pero tú necesitas la revelación que solo puede venir por el Espíritu de Dios. La palabra dice en Apocalipsis 3:20, dice el Espíritu Santo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la común unión.
que tú necesitas tener con el Espíritu de Dios, para que te sea revelada la palabra de Dios, para que no solo sea como una prédica más que se escuchó, sino que la palabra traiga la revelación por el Espíritu y tú entiendas que necesitas ser libre, que necesitas perdonar, vivir en la comunión con Dios y con el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús ser libre para perdonar y para obedecer los mandamientos y la voluntad de Dios. Yo te invito en esta hora que inclines tu rostro y le digas: Señor Jesús, en esta hora de tu gracia y tu favor para conmigo, me has bendecido al escuchar tu palabra. Te abro las puertas de mi corazón, Señor. Entra en mí, Espíritu de Dios. Cámbiame, transfórmame. Perdona mis pecados, me arrepiento de todo pecado, de toda forma de pecado y de toda inmundicia de pecado con la cual he pecado contra ti. En el nombre de Jesús, haz de mí una nueva criatura, Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Confío en que tu misericordia y tu gracia me acompañen ahora y siempre y por la eternidad. Amén. Dile: gracias, Dios Padre, por tus misericordias, las que he recibido en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Ha sido una gran bendición compartir esta palabra con ustedes. El ángel de Jehová Dios les acompañe. Les bendigo. Amén y amén.